Mi novia y mi mejor amigo me estuvieron traicionando durante un año entero y descubrí todo por un detalle ridículo. No pensé que alguna vez acabaría escribiendo algo así, pero sinceramente necesito sacarlo de mi cabeza porque todavía hoy hay cosas que no consigo entender. Han pasado casi 3 años y, aunque mi vida ahora está bastante bien, hubo una época en la que de verdad pensé que no iba a volver a confiar en nadie jamás. Tengo 29 años ahora, pero todo esto empezó cuando tenía 26. En ese momento sentía que mi vida estaba encaminada. Tenía un trabajo estable, un piso compartido con mi novia y un grupo pequeño de amigos que conocía desde hacía años. Entre ellos estaba Iván, mi mejor amigo desde el instituto. Cuando digo mejor amigo, no hablo del típico colega con el que sales de fiesta de vez en cuando. Hablo de alguien que era prácticamente familia. Mi madre le invitaba a comer aunque yo no estuviera en casa. Habíamos viajado juntos, compartido secretos, ayudado mutuamente en momentos muy duros. Incluso cuando mi padre estuvo enfermo, Iván fue una de las personas que más me apoyó. Yo habría jurado por mi vida que ese tío jamás me haría daño. Y luego estaba Laura. Laura y yo llevábamos casi 7 años juntos. Nos conocimos en la universidad y, sinceramente, yo estaba convencido de que iba a casarme con ella. Ya habíamos hablado de hijos, de comprar una casa, incluso de mudarnos a otra ciudad en un futuro. Teníamos esa relación que desde fuera parecía perfecta. Nunca discutíamos demasiado. Subíamos fotos juntos, hacíamos cenas con amigos. Todo parecía normal. Por eso lo que pasó después me rompió la cabeza de una manera que todavía me cuesta explicar. Todo empezó muy poco a poco. Tan poco a poco que ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que las señales estaban delante de mí y aún así las ignoré todas porque simplemente no quería aceptar lo que estaba pasando. Laura empezó a cambiar ciertas costumbres. Nada exagerado al principio, pero sí suficiente como para hacerme sentir raro. Empezó a llevar el móvil a todas partes. Y cuando digo a todas partes, es literalmente a todas partes. Al baño, a la cocina, incluso cuando iba a ducharse lo dejaba encima del lavabo mirando hacia ella. Antes dejaba el móvil tirado en cualquier sitio y le daba igual si yo lo usaba para cambiar música o buscar algo en internet. También empezó a arreglarse muchísimo más. Y sé que eso por sí solo no significa nada, pero era raro porque antes siempre había sido bastante sencilla. De repente empezó a comprarse ropa nueva constantemente, perfumes caros y lencería que yo ni siquiera había visto antes. Lo más extraño era que conmigo estaba más distante, no fría del todo, pero sí menos cariñosa, menos presente. Como si estuviera físicamente conmigo, pero mentalmente en otro sitio. Yo intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías. Pensaba cosas como, bueno, quizá está pasando una mala etapa o igual simplemente necesita más espacio. El problema es que cuando quieres muchísimo a alguien, tu cerebro hace todo lo posible por proteger la imagen que tienes de esa persona. Ignoras cosas que normalmente verías clarísimas. Iván, mientras tanto, empezó a aparecer demasiado por nuestro piso. Al principio me alegraba. Pensaba que simplemente quería pasar tiempo conmigo como siempre. Pero luego empecé a notar cosas raras. Muchas veces llegaba del trabajo y él estaba ahí aunque yo no hubiera quedado con él. Laura me decía cosas como, Iván pasó a tomar café un rato. Y no sé cómo explicarlo, pero la energía cambiaba cuando yo entraba en la habitación. A veces estaban hablando y se callaban de golpe. O se miraban durante un segundo demasiado largo. Es una de esas cosas pequeñas que quizá vistas desde fuera no significan nada, pero cuando las vives constantemente empiezan a comerte la cabeza. Hubo un momento concreto que todavía recuerdo perfectamente. Una noche estábamos viendo una película los tres en el salón. Yo fui a la cocina a por agua y cuando volví vi a Iván apartando rápidamente la mano del sofá, como si acabara de tocarla. Laura ni siquiera me miró. Se quedó fija en la televisión fingiendo normalidad, y aún así no dije nada, porque la otra opción era aceptar algo que me aterraba siquiera imaginar. Pasaron los meses y yo cada vez dormía peor. Empecé a obsesionarme con pequeños detalles.
Cuánto tardaba Laura en responder mensajes cuando estaba conmigo. Cómo sonreía mirando el móvil. Las veces que Iván cancelaba planes conmigo, pero luego misteriosamente sabía cosas que solo Laura conocía. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era mi cumpleaños número 27. Habíamos organizado una cena en casa con algunos amigos. Laura estuvo toda la noche rara, mirando constantemente el móvil. Iván también estaba extraño, nervioso. En un momento de la cena hice un comentario y todos se rieron menos ellos dos, que estaban mirándose entre sí como si estuvieran pensando en otra cosa completamente distinta. La cena terminó tarde y algunos se fueron a un bar cercano. Yo estaba cansado y dije que prefería volver al piso. Laura me dijo que ella se quedaría un rato más con los demás. Todo normal, o eso pensé. Cuando llegué al piso me di cuenta de que me había dejado las llaves del coche en casa de un amigo, así que bajé otra vez a la calle para volver a buscarlo. Y fue entonces cuando vi algo que todavía hoy tengo grabado en la cabeza como una película. A unos 50 metros del bar, bajo una farola, estaban Laura e Iván besándose. No fue un beso rápido ni una confusión, era el beso de dos personas que llevaban tiempo haciendo eso. Recuerdo perfectamente la sensación física, como si el cuerpo se me quedara vacío de golpe. No sentí rabia al principio, ni tristeza, solo una especie de shock absoluto. Me quedé literalmente quieto mirando desde lejos mientras ellos seguían sin darse cuenta de que yo estaba allí. Y entonces pasó algo que me destruyó todavía más. Iván sonrió, no una sonrisa nerviosa, no una sonrisa culpable, una sonrisa feliz, como si besar a la novia de su mejor amigo fuera la cosa más normal del mundo. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, probablemente segundos, aunque en mi cabeza parecieron horas. Al final simplemente me di la vuelta y volví andando a casa. Ni siquiera fui capaz de enfrentarlos en ese momento. Esa noche me senté solo en la cocina completamente a oscuras y empecé a conectar piezas de meses enteros, todas las veces que se habían quedado solos, las miradas, los silencios, los mensajes borrados. Todo empezó a tener sentido de golpe y sinceramente creo que esa fue una de las peores sensaciones de mi vida. Porque no solo entiendes que te están engañando, entiendes que llevan muchísimo tiempo riéndose de ti en tu cara. Laura llegó sobre las 2 de la mañana. Entró intentando hacer el menor ruido posible y cuando me vio sentado en la cocina pegó un pequeño salto del susto. Nunca olvidaré esa expresión. No era tristeza, era miedo. Le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba acostándose con Iván. Al principio intentó negarlo. Me dijo que lo que había visto no era lo que parecía. Y sinceramente creo que esa frase fue lo que me hizo explotar por dentro, porque acababa de verla besándose con mi mejor amigo y aún así seguía pensando que podía manipularme. Entonces le dije algo que la dejó blanca. Lo peor no es que me hayas engañado. Lo peor es que pensabas que era tan idiota como para creerte. Y ahí empezó a llorar. Terminó confesándolo todo. Llevaban casi un año viéndose a escondidas. Habían empezado hablando más de la cuenta, luego mensajes, luego encuentros cuando yo trabajaba hasta tarde. En mi propia casa, en mi propia cama, mientras yo confiaba plenamente en los dos. Creo que nunca había sentido un dolor tan humillante, porque una infidelidad ya duele, pero descubrir que tu mejor amigo participa en ello te rompe algo mucho más profundo. Sientes que ya no puedes confiar ni en tus propios recuerdos. Después le pregunté algo que llevaba dándome vueltas desde hacía meses. ¿Iván se reía de mí? Y el silencio de Laura me respondió antes que sus palabras. Eso fue peor que todo lo demás. No recuerdo demasiado de lo que pasó después. Solo sé que empecé a meter ropa en una mochila mientras Laura lloraba detrás de mí diciendo que estaba confundida y que nunca quiso hacerme daño. Y recuerdo pensar, qué fácil es decir eso después de destruirle la vida a alguien. Lo más surrealista vino meses después. Laura e Iván empezaron oficialmente como pareja casi inmediatamente. Subían fotos juntos, viajes, cenas románticas, como si yo nunca hubiera existido. Perdí amigos porque algunos no querían meterse en el drama. Incluso hubo gente que me dijo que intentara entender que el corazón no elige. Sí, claro.
Qué bonito suena eso cuando no eres tú el que se queda hecho pedazos. Pasé meses fatal. Dejé de salir, adelgacé muchísimo y terminé yendo a terapia porque desarrollé ansiedad bastante fuerte. Durante mucho tiempo sentí que no valía nada. Me comparaba constantemente con Iván preguntándome qué tenía él que no tuviera yo. Hasta que un año después pasó algo inesperado. Laura apareció en casa de mis padres llorando. Iván la había engañado múltiples veces, con varias chicas, y además había estado usando dinero de una cuenta que compartían. Recuerdo verla sentada en el salón completamente destrozada diciéndome que había cometido el peor error de su vida, que ahora entendía mi dolor, que yo era el hombre que realmente la había querido, y sinceramente durante unos segundos me dio pena, porque veía a una persona rota. Pero luego recordé todas las noches que yo pasé solo sintiéndome insuficiente mientras ellos estaban juntos riéndose de mí. Entonces le pregunté algo muy simple. Si Iván nunca te hubiera engañado, ¿habrías venido aquí? Y no respondió, porque ambos sabíamos la verdad. No estaba arrepentida de haberme hecho daño. Estaba arrepentida de que al final